Usted ve y escucha la revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y claro, el evento latinoamericano es ya la posesión del señor presidente Castillo, del profesor Castillo en el Perú. Y lo que puede traer, ¿no?, como consecuencias de don Pedro Castillo, que ya en su discurso plantea algunas ideas de lo que puede ser. Quiere calmar, dice, no voy por estatizar nada. Pero el hecho es que sí convoca a presidentes como Guillermo Lasso, a presidentes como Fernández, va el rey de España. En general, digamos, es una presencia además internacional que podría decir, si bien hay una expectativa y en algunos casos en el propio Perú ya genera nerviosismo. Para este análisis hemos invitado al periodista y escritor Jorge Ortiz y al señor doctor Jorge Salles, catedrático universitario y experto además en temas internacionales. A los dos Jorges, muchas gracias por acompañarnos. Jorge Ortiz, digamos, esta primera impresión de la llegada en medio de las dificultades que tiene la señora Fujimori, se queda por dos veces con menos de un punto de diferencia, por lo cual dice medio país o puede estar de acuerdo con ella o ve en ella una salida a otras cosas. La elección de la presidenta del Congreso un poco podría equilibrar las fuerzas. ¿Cuál sería la primera lectura al periodista y escritor Jorge Ortiz? Bienvenido nuevamente, Jorge, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Francisco, y a mi viejo amigo Jorge, por supuesto, también. Yo creo que este momento, la situación en el mundo, en América Latina, es básicamente de expectativa. Si nos atenemos a los discursos de Pedro Castillo, vamos a quedarnos absolutamente confundidos. En la campaña era un radical que proponía y que prometía trastornarlo todo. Desde que fue presidente electo y ahora ya como presidente en funciones, es un hombre moderado, un socialdemócrata, un respetuoso de las instituciones y de los derechos de los ciudadanos, empezando por el derecho de propiedad. Entonces, es muy difícil saber exactamente a dónde quiere ir. Creo que el mismo presidente Pedro Castillo todavía no tiene claro por dónde irá, porque creo que dentro de su movimiento hay dos fuerzas que ahora sí están claramente en contradicción. Pedro Castillo está de alguna manera integrándose al sistema, vio, creo yo, que a medida que contrastaba cifras, que veía cómo funcionaba la realidad peruana, sus poderes fácticos, se dio cuenta que muchos anuncios de trastornar el Perú, de darlo vuelta, de empezar de nuevo, eran vanas ilusiones y peligrosas ilusiones. Pero por otro lado está Vladimir Cerrón, que es el dueño de su partido, que él maneja gran parte de la estructura política que está detrás de Pedro Castillo y maneja, por supuesto, a la mayor parte de los diputados de Perú Libre, el partido que lo respalda a Castillo. Por lo tanto, creo yo que todavía habrá una contienda interna. Antes de saber por dónde va el gobierno del Perú, vamos a tener que saber por dónde va Perú Libre. Porque si es que logra Castillo, ya de presidente, imponerse, creo que será un gobierno que caerá en muchos de los delirios, las tonterías y las novelerías del socialismo del siglo XXI, la más peligrosa de las cuales es la Asamblea Constituyente, pero que finalmente tratará de mantenerse dentro del juego de las instituciones, porque él sabe que está en minoría en el Congreso. Ya se vio en la elección de la presidenta del Congreso, y que ese Congreso tiene capacidad de destituirlo. Pero por otro lado, si es que más bien se impone en esa pelea interna Vladimir Cerrón, pues probablemente el gobierno del Perú tratará de radicalizarse, tendrá un chavismo, un correísmo enardecido, y tratará pues de generar una toma de las calles. Hace pocos días, cuando vimos las revueltas ciudadanas en Cuba, un poco el lema fundamental del gobierno, aparte de esas idioteces como patria y vida, perdón, patria o muerte, o socialismo o muerte, que son unas frases tenebrosas, peligrosísimas, el gobierno lo que insistía es: la calle es de los revolucionarios, y estos lo saben.
y probablemente, pues si es que finalmente se impone la versión Cerrón de Perú Libre, pues tratarán de tomarse las calles para contrarrestar en las calles la minoría que tienen en el Congreso y en general en las instituciones. Creo que todavía no podemos saber por dónde, o por lo menos yo no lo puedo vislumbrar, por dónde irá el gobierno del Perú. Es una incógnita muy grave. En todo caso, el Perú es un país que en los últimos años, en medio de las turbulencias de su democracia, que no ha tenido sosiego, es un país que crecía bien, pero repartía mal. Quizás lo que debería hacer un gobierno sensato es mantener ese ritmo de crecer bien, pero tratar de distribuir mejor. Y ahí viene entonces este gran dilema de las democracias latinoamericanas, ¿no? Que no aprenden los gobiernos a distribuir mejor. Y no necesariamente algunos sostienen, doctor Salles, no sostiene que ingresos no nos faltan, lo que pasa es que la corrupción se ha tomado y también estos, una especie de taras ideológicas de uno y otro sector, aunque los otros mejor manejados con narrativas que llevan a que algunos se enamoren incluso de la pobreza. Al doctor Jorge Salles, bienvenido, buenos días. Buen día, Francisco, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo observó usted la posesión de ayer? Coincidiendo mucho con lo que dice Jorge, mensajes contradictorios, la insistencia en la Asamblea Constituyente, que realmente es muy difícil que pueda concretarse. Perú Libre tiene 37 diputados en un Congreso de 130. La elección de la señora Álava dio clarísima muestra de que no tienen real poder dentro del Congreso y no existe en la actual Constitución peruana mecanismo para convocar, que no sea convocatoria a consulta popular, lograr algún tipo de nueva constituyente. Entonces, la insistencia, que sí la hizo Pedro Castillo ayer, es más un saludo a la bandera ideológica que otra cosa, me parece a mí. Coincido plenamente también con Jorge en el hecho que las declaraciones de respeto a la propiedad privada y a los derechos ciudadanos son algo que él sabe que mucha gente quiere oír, especial y particularmente los mercados internacionales, donde es interesante observar que se ha recuperado la deuda peruana, el sol se ha vuelto a fortalecer después de su depreciación posterior a la elección y a la ya aparente victoria de Castillo. Más allá del discurso de ayer, me parece que lo ominoso está en la declaración del hermano de Vladimir Serrano, de Valdemar Serrano, de que si es que Castillo no se mantiene fiel al partido, pues el partido se encargará de disciplinarlo. O sea, claramente esa pugna a la que hacía referencia Jorge es clarísima y es muy difícil prever, es imposible prever cómo va a terminar aquello. Ahora, el Perú tiene una institucionalidad en su Banco Central, por ejemplo, y ahí es importante también mencionar la continuación de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central. Hay una institucionalidad económica, una institucionalidad en las estructuras del sector privado, del sector productivo, que tienen un alto nivel de resiliencia. Entonces, en resumidas, Francisco, absoluta incertidumbre, pero algún nivel de esperanza de que del discurso a la acción las cosas puedan ir en mejor antes que en peor dirección. Esto de la institucionalidad, uno diría, y algunas gentes también han reflexionado así, ha resistido todos estos embates políticos y estas incertidumbres en la propia presidencia del Perú, ¿no? Ha resistido el resto de la institucionalidad y parece que esa es la fortaleza. Lo que usted resalta que Julio Valverde en el Banco Central con una ley especial, ahí viene una importancia de un Banco Central. Algunos dirán, pero es que ahí tienen moneda propia. Pero esta es una parte que quería yo recordarles de lo que dice el señor Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, en su discurso de posesión. Esto fue lo que nos dijo. Esta vez un gobierno del pueblo
ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Hoy nos surge la recuperación de los empleos e ingresos de las familias, lo que exige una reactivación de la economía a fondo. Lamentablemente, durante la campaña electoral se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. No haremos nada de eso porque queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad. No pretendemos ni remotamente estatizar ninguna economía. Tenemos que desterrar la corrupción, pero para eso tenemos que sancionar con dureza y firmeza a todos los que participen en ella. Vemos a muchos funcionarios, incluso hasta 3 expresidentes del país implicados, pero paradójicamente no vemos preso a ningún empresario. Algunos lo estuvieron unos días, pero ahora ya están libres y hasta fuera del país. Los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Defensa, un nuevo rol para las Fuerzas Armadas. Que una de nuestras principales banderas políticas es la convocatoria a una asamblea constituyente que dote a nuestra patria de una nueva Carta Magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social. Insistiremos en esta propuesta, pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona. Tengan la seguridad que nunca se hará tabla rasa de la legalidad. Bueno, ahí están los principales ejes, Jorge, de lo que se prevé, ¿no es cierto?, de lo que el señor profesor Pedro Castillo dice. Pero hay un tema, sí, si bien Vladimir Cerón no ha dado las declaraciones más radicales, que su hermano sí lo ha hecho, como nos recuerda también el doctor Salles, no hay duda, Jorge, de que la presencia, por ejemplo, de Evo Morales con Cerón ahí conversando, organizándose, va a haber esta disputa, y en esa disputa, si bien no tienen mayoría en la Asamblea, por lo cual, en el Congreso, con lo cual se ve tortuosa la posibilidad de una constituyente. Y claro, la narrativa es, ¿no?, las constituyentes siempre salvan a los países, y lo que a veces generan son una especie de cárceles que inmovilizan a la ciudadanía, Jorge. ¿Jorge con G o Jorge con J? Jorge con Jorge con G. Está bien. En el turno que les tocaba, Jorge Ortiz, digamos. Gracias, Francisco. A ver, sí, la narrativa dice que las constituyentes salvan a los pueblos. La verdad es que las constituyentes generan unas convulsiones terribles y generalmente salen unas constituciones pésimas. El Ecuador hoy mismo sufre el desastre de una constitución pésima, el mamotreto ese de Montecristi de 444 artículos, que surgió de una asamblea constituyente. Yo creo que esa es la peor solución de todas, y es una solución que generalmente se ha vuelto la receta de los socialistas del siglo XXI para trastornar las sociedades. No nos olvidemos que el desastre ecuatoriano empezó con la convocatoria a la asamblea constituyente, que ingenuamente, engañado por un gran orador, por un hombre carismático como era Rafael Correa, votó el 82% de la gente, y hoy tenemos una constitución que es en realidad una calamidad jurídica, un marco institucional pésimo. En el caso del Perú, creo que no va a ser fácil la constituyente, porque el Congreso, que tiene mayoría, tratará de bloquearlo. Ahora, ese anuncio de que los jóvenes que ni estudien ni trabajen irán a las Fuerzas Armadas, es un anuncio que puede ser interpretado de varias maneras, ¿no? Castillo, ¿qué busca con eso? No lo explicó. Trata tal vez, y esta sería una preocupación muy grave, de crear a través de las Fuerzas Armadas una especie de comités de defensa de la revolución al estilo castrista. Perdón, Jorge, pero Jorge, ahí él sí dice, Jorge, por este nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Pero no lo explica. ¿Cuál es? Tomarse las calles, ganar las instituciones, apoderarse por la fuerza, reprimir a la oposición interna que está en mayoría.
Es decir, si es que es eso, podemos pensar que los planes de Castillo están claramente influenciados por los afanes así de Cerrón, de trastornarlo todo. En todo caso, sí, hay un antecedente que alienta, ¿no? Castillo no está vinculado a Sendero Luminoso, a pesar de lo que equivocadamente algunas personas han dicho. Más bien, en los años tumultuosos de Sendero Luminoso, entre 1983 y 1992, cuando ese loco imbécil que era el presidente Gonzalo, Abimael Guzmán, desató esa guerra popular que dejó 50,000 muertos. Más bien Vladimir Cerrón estaba vinculado a unas rondas de campesinos que eran unas organizaciones de autodefensa de la gente en el campo, para protegerse contra estos combatientes desaforados, desatados, radicales de Sendero Luminoso. Entonces, por ahí no parece ir, pero claro, cuando uno le oye hablar a Cerrón, a los dos Cerrón, no tiene que preocuparse, ahí hay un peligro muy grave. Yo creo que las instituciones en el Perú han resistido, a pesar de que varios de sus presidentes han terminado presos, porque en el Perú, en la conciencia peruana, sí quedaba el pésimo experimento que fue la dictadura del general Velasco Alvarado entre 1968 y 1975. Y él hizo mucho, o él hizo muchas de las cosas que anunció Pedro Castillo durante su campaña. Él expropió bienes, nacionalizó, levantó duramente los impuestos, maniató, amordazó a la prensa, hizo una reforma agraria bastante profunda, estatizó la industria pesquera, estatizó la banca. Muchas de estas medidas dejaron en 1975, cuando las Fuerzas Armadas reaccionaron y sacaron al general Velasco Alvarado y lo pusieron al general Francisco Morales Bermúdez, el Perú estaba al borde de la bancarrota. Y yo creo que en los siguientes 30 o 40 años, el recuerdo de ese trastorno que generó el gobierno revolucionario de Velasco Alvarado debe haber pesado en haber elegido otro tipo de gobernantes. Sin embargo, pues claro, tantos años de inestabilidad, de corrupción, presidentes perseguidos, un presidente que se suicida cuando van a detenerlo también por corrupción, pues hizo que el Perú probablemente optara por esa decisión extrema, buscar este profesor rural, un hombre de intelecto débil, pero de discurso fácil, de discurso pegajoso. Y hoy el Perú está en una incertidumbre que hoy, ya habiendo tomado el poder, no sabemos por dónde se decantará. Incluso ni el gabinete. Ni siquiera nombró a su primer ministro ni a su gabinete, porque es evidente que la pugna interna entre el sector radical y el sector ultra radical es una pugna que todavía no se ha definido. Claro, Jorge Salles, un gabinete que no se puede nombrar en los primeros días. Algunos dicen es que no nombra a los que le han querido imponer, pero tampoco tiene acceso a algunos que él quisiera nombrar, o muchos sostienen, no conoce a quienes podrían manejar determinadas áreas. Así de, que no quisiéramos ser groseros, pero casi así de silvestre puede ser el presidente. No creo. Yo creo que está más bien, es prisionero de esa pugna. No creo que es tan silvestre. El hombre tuvo una actuación extremadamente destacada cuando era dirigente sindical de los educadores, y no es tampoco un pobre pelele que Cerrón cogió de títere. Pero creo, lo más notorio para mí es el tire y afloje alrededor del nombramiento de Pedro Franque al Ministerio de Economía. Cerrón se ha pronunciado muy expresamente en contra de Franque, y Franque es más bien la carta de la esperanza, que me parece a mí que ha sido el artífice de las reacciones relativamente positivas, incluso de los mercados financieros internacionales. Conozco el caso de un lanzamiento de una emisión de $500 millones de bonos de una importante empresa minera peruana la semana pasada, que fue suscrita 4 veces, o sea, había 4 veces más demanda que oferta de bonos. Un extraordinario espaldarazo en este momento a Franque, sobre todo. Nacionales. Y eso estaba muy vinculado a la persona y a los mensajes de Pedro Franque.
y sin embargo no está claro el nombramiento de Franque al Ministerio de Economía. Entonces, sí, yo más bien nuevamente coincido con mi queridísimo casi tocayo en que es ese tire y afloje, esa tensión interna la que está impidiendo que salga claridad respecto del gabinete. Esta falta de claridad pasa en algunos gobiernos que no llegan con la estructura gubernamental, o por lo menos para los principales cargos, ¿no? A los que deben, los que se denominan de libre remoción, y se van quedando y se quedan con estructuras que a veces no responden y por lo cual se diluye también el proyecto. Aquí nos han pasado, o sea, aquí mismo se dice que hay la gran presencia, claro, en 14 años casi se han adueñado de los escritorios algunos. ¿Le puede pasar eso también a Pedro Castillo, Jorge Salles? Creo que se cortó. No sé Parece si que se desconectó. Sí, parece que se desconectó esta. Nos está atendiendo desde fuera del país, ¿no? Está fuera del país. Entonces, Jorge Ortiz, esta falta de, que puede ser, como ustedes han dicho, producto de la pugna, puede resultarnos que también le hace falta equipo al presidente Castillo. Probablemente sí, pero no me cabe duda que en este momento gran parte de los socialistas del siglo XXI están movilizados. Como todos sabemos, toda esta gente hizo unos gobiernos con altísimos niveles de corrupción. Aquí lo padecimos con Rafael Correa. Y todos ellos tienen muchísimo dinero para movilizarse por el mundo en aviones privados y hoteles de 5 estrellas, como para ir a asesorar a cualquier presidente de su línea que esté en conflictos. Estuvieron en México en los momentos difíciles de López Obrador, han estado una y otra vez en Venezuela, asesorándolo al señor Maduro para que siga haciendo la catástrofe que a diario hace el señor Maduro. Y no me cabe duda que muchos de estos asesores, ¿no?, estarán hoy en Lima asesorándolo a Vladimir Cerrón, asesorándole primero en su pugna interna con Vladimir Cerrón, obviamente, para tratar de llevarlo. Pero por otro lado, pues creo que Pedro Castillo, si bien es un hombre notoriamente ignorante, sí es un hombre agudo, eso es un hombre inteligente, es un hombre que tiene una inteligencia ruda, no trabajada, pero no es un hombre tonto. Y él se habrá dado cuenta que trastornar el Perú puede ser muy complicado y más fácil es terminar en la demagogia fácil del socialismo del siglo XXI. Lo que mencionó Jorge Salles es muy notorio. En el momento que hay una emisión de bonos por 500 millones de dólares de una empresa cuprífera y hay 2.000 millones de demanda, pues es evidente que la gente, los mercados internacionales siguen teniendo esperanzas en la producción cuprífera peruana. El Perú es el segundo productor mundial de cobre. En este momento los precios del cobre y en general de algunas materias primas están subiendo a medida que la normalidad vuelve, la pandemia se termina, la actividad económica mundial se reactiva, las cadenas de suministros vuelven a funcionar, los precios de las materias primas suben. Y entonces, pues Castillo podría dedicarse a hacer lo que hacen habitualmente los socialistas del siglo XXI, aprovechar esos precios internacionales altos para gastarse. Gastan irresponsablemente. Claro, el problema es que se puede gastar y eso termina dañando a los países. Por supuesto, lo padeció el Ecuador, a pesar de toda la propaganda que hizo creer a mucha gente que en realidad era un gran gobernante. Gastó la plata de una manera irresponsable, desmedida, llena de deshonestidad y corrupción. Pero claro, ese gasto, porque había dinero por los precios del petróleo, hizo que mucha gente creyera que esa abundancia se debía a un buen gobierno y no a los precios internacionales del petróleo. A lo mejor Castillo opta por eso, aprovechar los precios altos del cobre que están en alza, aprovechar algunas materias primas, especialmente agrícolas, que el Perú está exportando significativamente, para gastar, para hacer programas sociales. Él es un hombre andino, es un hombre del norte andino. En el Perú, una de las características más notorias del Perú es su extrema desigualdad. Sí. Es un país en que hay diferencia entre costa y sierra,
entre Lima y lo que no es Lima, obviamente entre costeños y serranos, entre lo urbano y lo rural. Tratar de equilibrar eso, siendo él un hombre andino, rural, podría ser ya un éxito electoral, un éxito político. Él podría ser un buen gobernante si él se dedica a apoyar a los sectores a los que menos representó en las favorecidos. luchas, ¿no? A los que representó en las luchas, y no para dañar al resto, sino para mejorar a los que él representó. Exactamente, exactamente, esa sería la clave. Y en este momento tiene una buena coyuntura internacional que le puede favorecer. Pero claro, para eso tiene que mantenerse en una línea correcta, respetando las instituciones, porque a todo el mundo le suena bien una asamblea constituyente con una nueva constitución para empezar de nuevo sobre nuevas bases. Suena muy bien, funciona muy mal y terminan causando el caos de los países. Si Castillo, que yo esperé que lo hiciera ayer en su discurso inaugural, pero si él toma el camino sensato de olvidarse de la Asamblea Constituyente, de gobernar dentro de las instituciones que han funcionado bien. Desde que el Perú retomó la democracia en 1980 con la reelección del presidente Fernando Belaúnde, el Perú ha crecido sostenidamente, es una de las economías que mejor ha crecido. Insisto, ha repartido mal, pero eso se puede mejorar. Más difícil es crecer bien. El Perú ha crecido bien. Lo de repartir mal se puede corregir. Ese podría ser la gran tarea de Castillo, distribuir bien, aprovechar la coyuntura internacional para mejorar las condiciones de vida de lo rural, de lo andino, de lo no limeño, que han sido los no favorecidos con este proceso de crecimiento de los últimos años. Y respetando la institucionalidad, siendo un presidente democrático que gobierna para la mayoría, pero respetando a la minoría, que no pretende irse por esos caminos descarriados del socialismo del siglo XXI, que suenan bien, pero que funcionan muy mal, que inicialmente dan una apariencia de bonanza, pero que terminan causando grandes desastres a sus pueblos, no solamente porque se multiplica la corrupción, sino porque terminan esos países endeudados, claro, desperdiciando sus oportunidades. Pero la narrativa, Jorge, perdóneme ahí, pero la narrativa que le han vendido también, aprovechando esa gran condición de dirigente y de luchador social, le han vendido una narrativa que dice esto enamora a la ciudadanía, esto convoca a los pueblos. También esa inquietud, aunque usted dice sagaz es inteligente, no pulido podríamos decirlo así, pero la experiencia de esa dirigencia le podría llevar a moderar el gobierno y también a ser austero. Eso de la austeridad desde la pobreza suele ser también un símbolo, Jorge. Sí, pero Castillo se está jugando su supervivencia. Como bien nos recordó Jorge Salles, su partido Perú Libre apenas tiene 37 de 130 legisladores. Y además, pues la mayor parte de los partidos de oposición están coaligados con la Guardia Alta, prevenidos de que puede tratar Castillo o Cerrón o los dos de causar algún trastorno definitivo. Por lo demás, no nos olvidemos que el 49,83% de la población peruana no votó por Castillo, claro. Votó irresueltamente, militantemente, por la opción alternativa, que no era precisamente la mejor opción. Keiko Fujimori no era la mejor opción, pero había tal temor a Castillo, había tanta militancia, tanto convencimiento de que Castillo era un peligro, de que la gente se unió incluso en torno a Keiko Fujimori. Esa gente está con la guardia en alta, está haciendo sonar todos los días los tambores de la guerra. Y si Castillo se excede, si Castillo trata de trastornarlo todo, si Castillo se deja seducir por los cantos de sirena de la revolución, de la igualdad, del Perú Libre y de Vladimir Cerrón, pues esa oposición que tiene legítimamente, porque logró los votos, mayoría en el Congreso, y esa gente que votó en contra de Castillo y que está preocupada, inquieta, mucha esa gente incluso angustiada, se puede movilizar y el experimento Castillo se puede caer muy pronto. Él lo sabe, él se da cuenta de ese peligro. Sería muy malo que hubiera un golpe de Estado,
porque eso lo único que hace es radicalizar. El sector que lo apoyó a Castillo y que hoy tiene esperanzas en él sentiría, bueno, la democracia no funciona. Ganamos la elección y lo tumban, entonces hay que ir por otro camino, volver a los años de Sendero Luminoso, volver a la guerra popular. Y a eso pueden estar apostando el Perú Libre y sus dos hermanos dirigentes. Pero ahí hay también, Jorge, un sector de una intelectualidad limeña, esas de cafetín que claro, llegan en Mercedes-Benz a discutir cómo hacer otras revoluciones, ¿no es cierto? Entonces, esos podrían sumarse y de hecho lo hicieron militantemente en la campaña electoral. Ese grupo que sí, que son unos socialistas especiales, ¿no? Unos socialistas que han tenido todo. Y algunos dicen quieren un poco pagar sus culpas, pero bueno, ese grupo podría sumarse, o usted encuentra que algún otro sector político podría ir en auxilio para darle esta connotación más democrática, menos arriesgada con el propio Perú y su propia sobrevivencia, Jorge. ¿Habrá algún sector político que esté dispuesto a aupar a Pedro Castillo? Probablemente más de uno, pero supeditado a su moderación. Si él sigue queriendo trastornar el Perú, pues habrá poca propensión a ayudarlo. En todo caso, en el Perú hay un problema, y es que hubo 18 candidatos presidenciales en la primera vuelta, y entonces el Perú quedó absolutamente fragmentado. Hay demasiados partiditos, mini partiditos, que tienen representación del Congreso, entonces no hay un bloque fuerte, ya no existe el APRA, el partido de Aya de la Torre y de Alan García, que siempre tenía votaciones fuertes. Quizás lo que quede es el Partido Popular Cristiano, el que fue de Fernando Belaúnde. El fujimorismo ciertamente no va a estar en ningún momento dispuesto a ayudar a Pedro Castillo. Al contrario, seguramente tratará de hacer una oposición militante, también conflictiva, y por momentos incluso podría ser una militancia conservadora, digamos, desestabilizadora. Pero claro, puede más bien esa intelectualidad o pseudo-intelectualidad, yo dudo de darles esa denominación. Ya. Esa denominación a veces suele ser muy, muy vendible, ¿no? Es otra de las narrativas que nos vendieron. Eran intelectuales porque pensaban cualquier tontería. Y porque unos a otros se decían intelectuales y se elogiaban los libros que escribían. Se graduaban entre ellos de inteligentes. Claro. Sí. Se graduaban, exactamente, y se daban títulos de sabios y de hombres de pensamiento. Pero claro, esa gente existe. Y en el Perú, excluyendo la paja, algún trigo debe quedar. Y debe haber también, pues no me cabe duda, intelectuales sólidos. Los hemos visto en el sector liberal, ¿no? Hay muchos pensadores sólidos, empezando desde luego por Mario Vargas Llosa, pero hay muchos intelectuales sólidos, muy bien preparados, muy leídos, muy estudiados, muy reflexivos en el lado liberal. Supongo que también en el lado socialdemócrata. Julio Valverde en el Banco Central, Franquesis, que es el ministro de Economía, son gente que va a moderar. Si es que Pedro Castillo echa mano de esa gente, con seguridad es un gran mensaje, pero claro, no puede terminar de nombrar a Franque ministro de Economía, ¿no? Yo creo que esa pugna va a tener que resolverla muy pronto, porque si se paraliza en esa pugna, si Cerrón logra convencerlo o obligarlo a que gran parte de su gabinete sea integrado por gente de él, por gente ultra radical, y que las políticas que siga el gobierno peruano sean políticas así, ultra radicales, comunistas, pues lo que va a lograr es que la oposición se active y no le deje gobernar, y que eventualmente puedan pensar en tumbarlo antes de que cause una turbulencia mayor. Y yo creo que Castillo es consciente de eso, y la gente cercana a Castillo, personas como las mencionadas, Franque, Valverde, Velarde, son personas que obviamente deben estarle diciendo, ese trastorno no lleva a mucho. La era de esas revoluciones ya no pasó.
Hoy los países quieren democracia, quieren instituciones, el crecimiento de los países, que son lo que significa prosperidad, proviene de estabilidad, proviene de la confianza, proviene de las inversiones nacionales y extranjeras. El resto es fuegos artificiales, es palabrería, es discursos bonitos, es una solidaridad falsa. Lo que funciona es eso, la libre empresa, la generación de riqueza, la generación de puestos de trabajo, el pago de impuestos. Y eso no se puede lograr en medio de una turbulencia. Yo creo que Castillo tiene que resolver y tratará de resolver la pugna interna muy rápidamente. Seguramente Cerrón y su gente ultrarradical se sumará a la extrema derecha, al fujimorismo, para tratar de impedirle gobernar. Y Castillo, el momento que sea cercado por la extrema derecha y sobre todo por la extrema izquierda, seguramente logrará o buscará por lo menos apoyo en las fuerzas centristas. Las fuerzas centristas suelen ser la mayoría en la sociedad. Creo que la mayor parte de los ciudadanos democráticos tienen que ponerse de acuerdo. Alguna forma de centrismo. Solo que tienen que ponerse de acuerdo, como usted mismo decía, Jorge, están dispersos, pero son la mayoría incluso en el propio Congreso peruano. Le pediría, Jorge, una reflexión, la presencia del presidente Lasso, ese diálogo e incluso esa invitación, ¿nos deja qué mensaje, Jorge? Nos deja un mensaje de que a partir de 1998, cuando se suscribió la paz con el Perú, los dos países entendieron que su camino es la cooperación, que una confrontación que empezó, incluso antes de que naciera el Ecuador, empezó en 1929, cuando ya el Perú y la Gran Colombia estaban en guerra, y que cuando nació el Ecuador en 1830, ya el Ecuador heredó una guerra con el Perú. Esa línea de confrontación no les sirvió de nada a los dos países. Les hizo que tuviéramos una casta militar privilegiada, porque supuestamente había un problema constante, una amenaza constante de guerra, y que estos países gastaran en armamento mucho más de lo que en realidad debían haber gastado. Había muchas necesidades más urgentes en el ámbito de lo social, de lo educativo, de la salud, en que gastar más que en armas. Y que por lo tanto nuestro camino es el de la cooperación. Este momento en especial, cuando en América Latina hay las turbulencias que hay, cuando la pandemia dejó devastadas las economías de muchos de estos países, en el Perú, el aumento de la pobreza en estos 16 o 17 meses de pandemia fue del 10%. Ya 6 de cada 10 peruanos viven hoy en una situación de pobreza o por lo menos de vulnerabilidad económica. Son cifras monstruosas, espantosas. El Ecuador no está tan mal, pero no está mejor. Y por lo tanto, la cooperación entre nuestros países debe funcionar. Y si algunos de los esfuerzos, como por ejemplo la integración andina, han zozobrado, pues creo yo que por lo menos las relaciones bilaterales, Ecuador-Colombia, Ecuador-Perú, deberían ser parte de nuestra agenda. Lamentablemente, y me vengo un ratito a la política doméstica, el Congreso ecuatoriano nos dio hace 72 horas un golpe demagógico dolorosísimo, el tema del CIADI. Pero que no tiene trascendencia, Jorge, ¿o sí? O sea, es una declaración, si ¿no? Si la Corte Constitucional actúa, pues obviamente esa declaración del Congreso no tendrá trascendencia. Es obvio que el Ecuador necesita inversiones, necesita desesperadamente inversiones para que haya producción, para que haya trabajo. Y no habrá inversiones mientras no haya un procedimiento como el CIADE para la resolución de controversias. Si bien eso, como usted muy bien dice, Francisco, no tiene trascendencia, es una declaración demagógica, pero demuestra la capacidad demagógica que tiene el Congreso, que tiene la mayoría. Esperar que los correístas hagan eso, se entiende. Ellos lo que quieren es que al gobierno de Guillermo Lasso le vaya mal para ellos poder volver después de 4 años o antes. Pero que haya sectores en Pachacuti y en la izquierda democrática que se sumen a ese golpe de demagogia brutal es desconcertante y es preocupante, porque ese Congreso estará en funciones y con ese Congreso deberá lidiar el gobierno de Guillermo Lasso y sobre todo con ese Congreso deberá lidiar el Ecuador. Un Congreso que demostró con esa decisión que es capaz de la demagogia brutal contra los intereses profundos del país.
de la más brutal demagogia. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. También le agradecemos al doctor Jorge Salles por estas reflexiones, por acercarnos a lo que pasa en el Perú. Y estaremos en contacto. Al periodista y Jorge Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta pronto. De inmediato saludamos al ingeniero Juan Zapata, el director del COE Nacional, para pedirle las últimas medidas del COE, las recomendaciones que además